Actualidad que viene de la mano de José Luis Arranz, como cada día. Buenos días, José Luis. Buenos días, Amparo. Comenzamos hablando de las noticias de hoy, de la información. Pues sí, empezamos hablando como siempre con la noticia del coronavirus. Ha sido un fin de semana en ese sentido, bueno, con números muy apabullantes. Sí. Recuerda que el viernes ya hablábamos de más de 300 casos, el sábado hubo otros 300 casos o más, ayer hubo 100 y pico casos. Hoy las cifras ya han vuelto un poco a su cauce. Esta mañana ya tenemos los datos de hoy, han sido 75 los positivos, una cifra mucho más acorde a lo que venía siendo habitual en las últimas semanas. Son 13 hospitalizados, son 30 curados más, con lo cual el crecimiento es de unos 45 personas, hay 2 fallecidos más, son 43 personas las que se suman a los números de activos. Son 3.200 casos activos, es la cifra más alta que vio nunca en Córdoba durante toda la pandemia, pero como siempre digo, de esos 3.200 casos activos, la inmensa mayoría son asintomáticos que no están precisando hospitalización, son 100 y poco, son 140 los fallecidos y ahora mismo hospitalizados, tengo de memoria, creo que son esos 130 y tantos, 120 y tantos los que están hospitalizados. El resto están en su domicilio y muchos de ellos son asintomáticos, con lo cual la cifra es preocupante, esos 3.200 casos de personas que tienen hoy en día el coronavirus en la provincia de Córdoba, pero no requieren una hospitalización porcentualmente parecida a la que hubo la primera oleada, donde prácticamente el 10-15% de los casos estaban en los hospitales. En este caso pues parece llegar al 2% o el 3% la cifra de personas hospitalizadas. Con respecto a las cifras tan raras esas que aparecieron durante el viernes y el sábado, hubo un comunicado de la Junta de Andalucía el mismo viernes, poco después de que nos diera las cifras que nos asustaron tanto, en el que decía que de los 339 casos que fueron el viernes, 339, casi todos habían sido mecanizados en el área sur, 337, la comentábamos ya aquí, y solo 9 eran positivos reales de aquel día, los otros 328 eran anteriores, que por la razón que fuera, aparecieron de pronto en las estadísticas. Que no se habían contado con anterioridad. Sí, no se habían contabilizado, se han ido quedando enganchados en la máquina, ¿te recuerdas que había hablado de una avería en una máquina? O el parte del epidemiólogo, y no se habían contabilizado, y se contabilizaron todos el viernes. El sábado ocurrió algo parecido, porque el sábado, como te digo, volvieron a superar los 300 en el caso de Córdoba, y ayer domingo hubo 100, hablo de memoria, 140 o así, que fue la máxima de Andalucía. Parece que seguía todavía ajustándose la estadística. Hoy, como digo, ya vuelve a unas cifras normales. Son 75 positivos, una cifra bastante más normal. Luego veremos cuántos son de la capital, cuántos son del área sur, cuántos son del norte y cuántos son del distrito de Guadalquivir, pero las cifras son ya más parejas a lo que habitualmente estamos viendo. Como consecuencia del coronavirus, destacan los periódicos, por ejemplo, el Diario Córdoba, que dice el COVID-19 se ceba con las residencias. No es el caso de Córdoba capital en número, pero es cierto que en los casos, fallecimientos y hospitalizaciones sí que está especialmente siendo cruel, como suele ser habitual en toda la pandemia, con la residencia de mayores. Destaca el Diario Córdoba que ha habido 13 contagiados y un fallecido, la del Yate, la de Alcolea. Ha habido el geriátrico de Santa Eufemia, otro fallecido también, 2 nuevos positivos, ya son 42, en la del Brillante son 77 ya las personas contagiadas, 50 y tantos son residentes y el resto son trabajadores. Es decir, que la residencia de nuevo es un foco pues, donde hay una población diana muy vulnerable, que son personas mayores, que bueno, cuando tienen la defensa más baja, tienen patologías previas y cuando el virus entra allí, pues suele provocar bastantes daños, ¿no? Así que hay que lamentar, como digo, que sea la residencia de nuevo donde haya que mirar más, y volvemos a hacer un llamamiento a la Administración, que lo sabemos ya, que eso no nos pilla de nueva, o sea que ya lo vimos en la primera oleada, recuerda los datos terribles de Rute, por ejemplo, o en la Sierra Torrecampo también, ya lo conocimos, sabemos qué va a pasar, ¿no? Pues bueno, preveamos ese asunto y pongamos los medios para evitar que el virus entre, o que cuando entre haya medios suficientes para evitar contagios, para evitar transmisiones y para evitar que los casos que se den lleguen a un fallecimiento, lleguen a la que sería conclusión. El peor de los casos. Pero está ocurriendo, lamentablemente está ocurriendo. Destaca hoy el diario Cordópolis en su portada que hay una clase aislada en el Juan de Mena, en el Carlos III, por un positivo de un alumno, y también habla de que son ya 38 los trabajadores esenciales sanitarios
o no, que en esta fase de la pandemia han sido contagiados en los últimos 15 días. La mayoría son sanitarios, son 11 de hospitales y 16 de centros sanitarios, luego hay 8 más que son trabajadores no sanitarios, también de los centros de salud, y 2 positivos entre los personal de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, o sea, policía básicamente, ¿no? Es decir, que hay que recordar que en la primera oleada hubo 300 y pico afectados, 300, por ahí tengo el dato, en total de los 339, los sanitarios contagiados. Sí. Y siempre decimos lo mismo, si los sanitarios se contagian, a ver quién atiende a los enfermos. O sea, que es la siguiente población diana que hay que proteger, por su salud, lógicamente, en primer lugar. Lo primero. Y también porque son segundo, claro, porque tienen que estar disponibles. Claro, porque todas estas personas que están siendo detectados, notificados como contagios, lógicamente se abandonan su puesto de trabajo, claro, van al aislamiento, ¿no? Con lo cual ya hoy hay casi 40 personas fuera de su puesto de trabajo, que no son muchos, pero bueno, ya son 40 personas menos de los que con los que se puede contar. Así que creo que también hay que extremar las precauciones y a ser posible dotarle de los equipos suficientes, y sobre todo porque hay muchos casos en los que los sanitarios se contagian, personas que no saben que están contagiados. Recordemos que hay muchos casos asintomáticos, personas que acuden al médico con una tos, con una bronquitis, con angina, y se están produciendo los contagios, porque el otro contagio, el de la persona que llega muy enferma en la UCI, a lo mejor la UCI es muy difícilmente evitable, ¿no? Porque se trabaja como se puede trabajar, pero en los casos de atención primaria sí que parece lógico que se podría prevenir. Claro, ahí parece más lógico que ahí sea donde hay que poner el foco y evitar que ahí también vaya mermándose el número de efectivos de la atención primaria, porque repetimos, estamos muy pronto a que llegue el contagio de la gripe, que lleguen los primeros resfriados, y eso va a provocar un colapso asistencial si no conseguimos que haya una asistencia sanitaria en primera línea, la de la atención primaria, suficiente. Yo creo que de todas formas, yo soy muy optimista por naturaleza. Yo creo que este año, con tanta mascarilla y tanto distanciamiento, habrá menos gripe. Entiendo, porque la gripe también se contagia igual que el coronavirus. Con lo cual, si vamos todos, o la gran mayoría, todos no, pero la mayoría, con la mascarilla puesta, mantenemos distancia de seguridad, evitamos reuniones sociales, es probable que este año la gripe tenga menos incidencia que la de habitualmente. Si además se adelanta la campaña de vacunas y además se amplía el número de personas vacunadas, entiendo yo que el objetivo de evitar colapso sanitario a consecuencia de la coincidencia de la gripe y el coronavirus, pues se evite. En cualquier caso, se va a producir un repunte, lógicamente, de asistencia sanitaria, y hay que estar preparados con personal sanitario, en los centros de salud, en las urgencias hospitalarias y luego, lamentablemente, en los hospitales y en las UCI, porque sabemos que se va a producir. Los números han vuelto a su cauce, nos tranquilizamos un poquito con respecto a lo que estamos viendo, porque fueron 3 días que entre viernes, importante. Claro, llegamos casi a 800 entre viernes y domingo, cuando lo normal eran 70, 60, 80, 100 algún día, ¿no? Pero se multiplicó por 3 y por 4 las cifras normales. Y ha vuelto a su... Veremos mañana, porque eso, como siempre, la estadística no se puede mirar en un solo día. Claro, tenemos que ver cómo va avanzando. Hay que ver la evolución, si la curva empieza a aplanarse un poquito al menos, y los contagios dejan de crecer para mantenerse. Yo digo que 40 activos más, no son muchos, porque estos días pasados ha habido 160 activos más, 180 activos más, o sea que la cifra se fue engordando, que eso es la consecuencia de esto. Recuerden que decimos que hay 700 y pico personas en el área sur, quizás haya alguno menos, que hay que descontar, porque son personas pendientes de que se les pase al apartado de curados o recuperados, que se dice técnicamente, ¿no? Porque están a la espera de recibir el alta del coronavirus, o sea que la cifra debería ser más baja de esos 3.200 que señalan hoy las estadísticas, que como digo, salieron hace un ratito, muy poquito rato, y bueno, no han llegado estando ya sentados aquí prácticamente. Bueno, más cosas. Antes de seguir con la información, hay que decir que este fin de semana se produjo la elección de Olga Caballero Marín como primera mujer presidenta de la agrupación de Hermandad y Cofradía de Córdoba. Un hecho, pues bueno, hasta ahora insólito, nunca una mujer había presidido esta agrupación, aunque es cierto que Olga Caballero lleva ya 8 años de vicepresidenta y hace tiempo que se hablaba de que sería la primera mujer en ocupar esta responsabilidad. Decimos 8 años que ha sido mano derecha de, ahí le tenemos, junto a Pedro Soldado, el vicario responsable de cofradías, y ahí los miembros de la Asamblea, hermanos mayores de las hermandades, el presidente saliente, Francisco Gómez San Miguel, y Olga Caballero, como digo, que hace historia, siendo la primera mujer que ocupa esa responsabilidad.
Lleva 8 años como vicepresidenta primera y siendo responsable de la Hermandad de Penitencia, que es el cargo más importante quizá de la agrupación de cofradías. Tuvo 8 años de hermana mayor de su hermandad, de la Esperanza. 8 años porque no puede ser más. En esa hermandad, a los 8 años hay que renovar al hermano mayor, con lo cual también ocupó ahí un puesto importante, una hermandad importante, y recibió un apoyo no unánime. Fueron 35 votos a favor, 9 votaron en contra, 4 votos en blanco y 1 voto nulo, el que hubo, pero vamos, una mayoría abrumadora la que ratificó lo que ya sabíamos todos, que iba a ser la primera mujer presidenta, porque yo no recuerdo nunca, a lo mejor ha pasado, pero yo no lo recuerdo. Ahí tenemos el presidente saliente y la presidenta entrante, Olga, y a Paco San Miguel, Paco Gómez San Miguel, en la sede de agrupación. Por cierto, uno de los promesas o compromisos del mandato de Olga es cambiar de sede. Sabemos que la sede de Isaac Peral hace tiempo que se quedó pequeña. Bueno, eso no es la sede de Isaac Peral, yo creo que eso es Cajasur, parece, no recuerdo el sitio, pero creo que eso parece el salón de actos de Cajasur. La sede de Isaac Peral hace tiempo que se quedó pequeña. Muy pequeñito, en un barrio con problemas de acceso. También está pendiente o bien el Museo Cofrade, que es una vieja demanda de los cofrades, o el Centro de Interpretación de Arte Cofrade, que no sé cómo acabará resolviéndose. También es una de las promesas, o de los compromisos, más que promesas electorales de Olga Caballero para este mandato que ha comenzado este fin de semana. Así que nosotros darle la enhorabuena a Olga, lógicamente, y desearle un mandato o mandatos. Habitualmente suelen repetir los presidentes de la agrupación, pues un mandato, el primero por lo menos, que sea fructífero y que vaya, bueno, en beneficio de la agrupación de cofradías. Por supuesto. Bueno, para hacer cosas que aparecen en los periódicos. El diario Córdoba trae una foto, que es una infografía, no es una foto, es una recreación de lo que será la Ronda Norte. Es una ronda que, como sabemos, lleva 20 años en los papeles, de por dónde va a hacerse, de cómo va a hacerse y de cuándo se va a hacer. Dice el diario Córdoba: zonas verdes y grandes avenidas para la Ronda Norte. Ahí tenemos esa recreación. Ahí a la izquierda se ve el canal de Guadalmellato, un trocito del canal, y incluso no se ve por ahí que hay un rótulo puesto encima, pero se ve incluso unos lagos, que hay una idea del equipo de gobierno. Realmente lo que hubo fue reunión de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Córdoba, con el Distrito Noroeste, para explicarles cuál es la idea inicial, para empezar a redactar el proyecto, porque lo que estamos ahora en fase de redacción del proyecto de la ronda, es decir, no hay nada determinado y puede variarse. Hay un par de objetivos que sí parece que se van a respetar, y es que sea una vía urbana, muy urbana, con semáforos, con paso de peatones, y que sea una vía que no especialmente rápida. Es decir, que no sea un tramo más de la ronda, por ejemplo, la ronda de Poniente, que sí que es una ronda rápida, sin paso de peatones, sin rotondas, sin semáforos, o la ronda de Levante también, o la ronda sur, pero que tampoco llegue a ser una arteria como pueda ser Carlos III, sino que sea una cosa intermedia, que haya pasos elevados. Habrá un paso elevado al menos en la glorieta del Hipercor, al final de Cañito Bazán, se provoca ahí varias retenciones habitualmente. O sea, la del Hipercor y la de Cañito Bazán, en las dos. El Hipercor, donde la carretera de Trasierra, donde termina Trasierra, y Cañito Bazán, en la glorieta del Tablero Bajo. Para evitar las retenciones que se provocan allí, ¿no? La confluencia de grandes arterias. Ahí pasa la Ronda Norte por abajo y las calles de Córdoba por arriba. Pero el resto tendrá sus semáforos y tendrá su paso de peatones para evitar que se convierta en una autopista. Y luego, también lo señalan los periódicos, habrá una gran zona verde para evitar el impacto, tanto el visual como el acústico. Sabes que los vehículos, sobre todo cuando van en trinchera, cuando van por debajo de la superficie, provoca un efecto túnel. Y bueno, muy incómodo, sobre todo de noche, ¿no? Pues se va a intentar paliar ese efecto gracias a arboleda, que bueno, que evite un poco como la pantalla verde que hay en la zona, en la Ronda Sur, a la altura de Virgen del Mar, que hay una pantalla para evitar que los vecinos pues se coman el ruido de los coches que pasan por la autovía. Que estar molestos por ese tráfico constante. Claro, aquello es que es más que Ronda Sur, es Ronda Sur, pero es que además, sobre todo, es autovía, ¿no? Con lo cual ahí el impacto acústico es mayor. Y se va a intentar evitar, como digo, con una pantalla verde y, bueno, pues limitando la velocidad según y qué zona. Esto es la primera fase, la que va desde el final de la actual Ronda de Poniente y la corrida del Hipercor, que decía, la zona de carretera de Trasierra, hasta el Brillante. Hay dos grandes obstáculos que salvar, que son el canal de Guadalmellato y una línea de electricidad que hay que soterrar
parece que las dos hay coincidencia por parte de los vecinos y el ayuntamiento y la Junta de cómo hacerlo, soterrar la línea de electricidad e incorporar el canal de Guadalmellato. Incluso se habla de crear algunos estanques o alguna especie de fuente ornamental que, bueno, hagan más amable el paso de un canal de riego que el canal de Guadalmellato. Pero esa parte está por definir. Como digo, la fase actual es una fase de redacción del plan, del proyecto, es decir, de altura, de tamaño, de puentes, de acerados, de calzada, todo eso está por definir, incluso el trazado. Hay un camino expedito que es el canal, la franja al lado del canal de Guadalmellato, entre, digamos, la zona de Hipercor, o sea, perdón, la zona de Carrefour y la zona del Tablero, ese espacio que hay donde monta el circo, para que nos entendamos, que parece lógico que va a ir por ahí, que es el canal, el espacio que hay abierto. Pero no está muy claro si irá más cerca de un sitio, más cerca del otro, más cerca de una vivienda o de las otras, si ocupará el centro de la parcela. Eso se va a redactar y cuando se termine la ronda de contactos con vecinos y con instituciones, se redactará y comenzará las obras. La otra fase... Preveemos, perdona José Luis, preveemos fecha más o menos. Bueno, se prevé que la redacción se le dio un plazo de un año, el periodo de redacción. Luego la obra, pues no es una obra especialmente complicada, porque lleva muy poca parte de obra compleja, que es la parte del soterramiento de alguna de los trazados. Pero no lleva una obra especialmente complicada, pero vamos, echarle 3 o 4 años mínimo. La otra parte sí que es mucho más complicado, o sea, la parte del Brillante hasta Madre Escolapía, hasta el Naranjo, es mucho más complejo, porque hay que pasar por debajo del Parque de la Asomadilla. Y eso hay que utilizar tuneladoras, porque no se quiere abrir el parque. Y entonces, claro, hacer una obra con un túnel, una obra larga, con un túnel de 3 kilómetros, pues eso llevará su complejidad y su tiempo. Eso no hay plazo para nada. Ni para redacción del proyecto, ni para la obra, ni hay presupuesto para nada de eso. Para esta primera fase sí que ya hay algunos plazos, aunque dependerá de la complejidad que plantee la redacción del proyecto, si serán 3, 4, 5 los años que sean necesarios. Pero claro, tú calculas que hay que bajar la cota de la ronda actual en todo el tramo, repito, desde la glorieta del Hipercor hasta prácticamente la glorieta al menos de Cañito Bazán, volver a recuperar la cota a la altura de ahí, toda la parte del Tablero y llegar hasta el Brillante. Entonces, la parte compleja es cuando se baje la cota, que habrá que interrumpir el tráfico de la carretera, y el resto solamente es urbanizar, ¿no? O sea, que no parece especialmente compleja esa actuación. Y bueno, se intenta conseguir lo que ya no se hizo con la ronda de Poniente, que sea una ronda amable, que haya carril bici, que haya incluso acera en la carretera, para que no sea una brecha más que se abre la ciudad. Aunque yo entiendo que si tú hundes una barrera, una carretera, hay que crear una brecha. Porque claro, el paso lo vas a evitar. Es inevitable, claro. El paso será por la zona de Hipercor, por la zona de Cañito Bazán. Dice que va a haber 4 pasos sobre la carretera, 4 pasos elevados. Pero repito, el proyecto está por redactar. Hasta que no se conozca el proyecto entero, no sabemos exactamente cómo por dónde va a ir. Habrá que esperar y calcula eso. Se calculó en un año, creo que ya ha salido a concurso la redacción del proyecto, lo que tarde en elaborarse. Ahora están en fase de contacto con los vecinos, con las instituciones, para ir consensuando trazado y características de la zona. Y del proyecto. Bueno, la foto, digo, era una infografía, la del diario El Día, que es una foto, la titula Pasión y Luz para las víctimas del COVID, una foto del concierto de Pasión Vega en la mezquita. Dice el titular: el Festival Internacional de Piano homenajea a los damnificados por el coronavirus. Bueno, ese es Luz, entre comillas, porque es el nombre del espectáculo. Y Pasión Vega, pues que recitó unos poemas y que estuvo acompañada por un pianista y por una flautista. En fin, un espectáculo, yo no pude verlo. Dice que estuvo más que interesante y es la nota cultural del fin de semana. Bueno, más cosas. Bueno, también aparece, lógicamente, el diario Córdoba, foto para Pasión Vega, no Paz, Pasión Vega, y titula Pasión Vega rinde homenaje a la mezquita a las víctimas de la pandemia. Sí, he dicho Pasión también, no Paz. Pasión Vega, he confundido lo de esto. Más cosas que aparecen en los periódicos. Hablamos antes de impacto acústico en la carretera. Hoy publica Cordópolis, muy pronto, porque lo han enviado la nota de prensa a la plataforma Aire Limpio, un asunto sobre Cosmos, sobre la cementera, la antigua Asla. Titula Cordópolis: caduca la modificación de la autorización ambiental de Cosmos, que para los medioambientalistas parecería una buena noticia que caduca la modificación, pero es una mala noticia porque ha pasado un tiempo, un periodo importante, ha pasado más de un año desde que la Junta notificó a Cosmos que tenía que aplicar una serie de medidas para evitar impacto acústico y también contaminación.
Y no se ha hecho nada y ha caducado el tiempo en el que tenía que haberlo hecho. Sí. Tenía que colocar unos sensores para detectar la contaminación real de la cementera y también unos sensores para medir la contaminación acústica, sobre todo la nocturna, porque asegura a los vecinos que durante la noche se están produciendo trabajos y en verano, sobre todo, que está la ventana abierta, pues tanto la contaminación acústica como la polución que va en el aire, pues afectan mucho más, ¿no? Asegura, como digo, la plataforma Córdoba Aire Limpio, que ellos hace unos días fueron a la delegación de la Junta de Andalucía para pedir explicaciones de por qué se sigue produciendo allí ese impacto, tanto acústico como ambiental, y lo que le dijeron fue que es que la modificación había caducado, con lo cual no pueden exigirle a Cosmos que coloque estos sensores o estos estudios sobre su contaminación. Claro, no se le ha exigido ahora que ha caducado y tampoco durante el año que debieron habérselo exigido, con lo cual parece una negligencia por parte de alguien, no sé quién tiene competencia de policía en este sentido, para vigilar la ejecución de una cosa que se publicó en el boletín, que no es algo que se quedara en el limbo de hazlo cuando tenga un rato. Sí, que es oficial y que se tenía que haber cumplido. Ya pasó el tiempo, no sabemos si Cosmos contamina más, contamina menos, si tiene un impacto acústico mayor o menor del que dicen ellos que tienen, ¿no? Hay que recordar que hace unas semanas, o semana pasada quizá, presentó el alcalde un barrio nuevo a la espalda de Cosmos, curiosamente, y que decían algunos grupos políticos que no se le advirtió a los urbanizadores de que han hecho un barrio junto a una cementera que está provocando un impacto medioambiental importante, según la plataforma Córdoba Aire Limpio, porque no hay estudios fidedignos que digan cuánto se contamina y cuál es la molestia que provoca, tanto acústica como visual, como de contaminación, ¿no? Pero es verdad que en su día, cuando Cosmos se levantó, entonces era Aslan, no había barrio alrededor suya, alrededor de ellos, ¿no? Estaba solo Cosmos o Aslan. Se fueron incorporando... la ciudad fue creciendo. Claro, y todo lo que es la parte de Fátima llegó hasta la propia cementera y ahora se está construyendo a la espalda, en la zona de Chinales. Algo que no sé hasta qué punto tiene su sentido. Yo no digo que haya que quitar Cosmos, lo que sí parece, hemos hablado muchas veces, Córdoba tiene que crecer. Porque la ciudad se va expandiendo. Bueno, pues crezcamos hacia donde sea más factible crecer y no queramos crecer hacia zonas que son de por sí complicadas, porque Cosmos no tiene culpa de que le haya crecido la ciudad en torno a la cementera. Creo que ahora esto va a provocar que haya nuevas quejas de vecinos que llegan a una zona a vivir y se encuentran lo que nos denuncian los vecinos de Fátima, que tocan el balcón y hay una capa de cemento en la barandilla. Bueno, dice el cementera, es que yo estaba aquí antes que ustedes, ¿por qué se fueron a vivir aquí al lado de una cementera, ¿no? Siempre anteponiendo, por supuesto, la salud de los vecinos a la actividad. Pero en ese caso, si tú colocas de pronto una cementera en mitad de un barrio, pues lógico que, mira, usted no se ponga aquí, que estamos nosotros. Pero es que aquí ha crecido la ciudad en torno a una industria que estoy convencido que no se dejaría construir hoy en mitad de ese barrio. Con lo cual aquí alguien no está haciendo bien su tarea. O quien permitió, algo falla, claro. Claro, o quien permitió que hubiera una zona residencial tan cerca de la cementera y ahora que se está posibilitando incluso otro nuevo barrio cerca, no tan cerca como Fátima, hablamos de la zona de Baldomero Moreno, pero bueno, está relativamente cerca. Relativamente cerca, claro. Claro, y según para donde vaya el aire, probablemente perjudique, porque la otra zona que hay cerca es zona industrial, que bueno, la actividad se mezcla uno con la otra, la insalubridad de una con la de la otra, y el problema acústico de uno con el del otro, pero la parte residencial es mucho más complicada. Por supuesto. ¿Vale? Pues continuamos también. Continuamos, José Luis. Seguimos. El diario, lo he visto en el Día, dice: los ayuntamientos de la provincia acumulan en un año 85 millones de deuda. Es un poco injusto, porque esa deuda, el 75% de la capital, son 60 millones de 85. Deuda, yo siempre lo cuento para que no haya confusión, no es déficit. Deuda es lo que el ayuntamiento debe. Déficit es la diferencia entre ingresos y gastos, que a veces confundimos los conceptos. Si yo he ingresado 10 y gasto 12, tengo 2 de déficit. Pues eso hay que enjugarlo. Pero si yo para comprar hipoteco mi patrimonio o pido un préstamo, contraigo deuda. La deuda no es peligrosa si la puedes pagar. O sea, todo el mundo que tire la primera piedra, quien no, tiene una deuda. Para el coche, para el piso, para unas vacaciones o incluso una tarjeta de crédito. Eso es deuda. Si yo tengo una deuda que sea asumible por mis ingresos, no ocurre nada. Pero más cuando la deuda no se puede sufragar con los ingresos que se tienen. Con lo cual ahí se crea déficit. Y eso sí que es peligroso. Pues déficit no se puede enjugar porque no hay dinero para pagarlo. Eso lleva a que contraigan más deuda, lógicamente, para pagar el déficit. Quiero decir con esto que la deuda en principio no es especialmente mala, sobre todo en épocas donde hace falta
que la institución pública se comprometa con sectores que están viéndose afectados especialmente, en este caso por la crisis sociosanitaria del COVID o en la época anterior por las otras crisis, ¿no? O sea que yo no le temo tanto a la deuda como sí al déficit. Claro, si tú ingresas 100 y debes 500, tienes un problema. Es como pago la deuda, porque con mis ingresos no puedo, que es lo que nos pasa a nosotros cuando te compras el piso que no puedes, o te metes en el coche, en el piso, en el cambiar la cocina y tal. Y todo a base de crédito, pues no puedes pagarlo, no tienes capacidad para asumir todo. Asumir los recibos mensuales. Pero mientras que se puedan asumir los recibos, no me parece mal que haya deuda. Aunque esté un poco demonizado todo esto, ¿no? Y esté el concepto de la estabilidad presupuestaria, no haya deuda, no haya déficit y tal. Creo que no es tan así. En cualquier caso, hay que decir que son 85 millones y de ellos 60 y tantos son de la capital. Reparte el resto entre toda la provincia y no hay tanta deuda como parece. Y la capital tiene una problemática muy distinta a los pueblos pequeños, ¿no? Así que peligro de deuda siempre que no se pueda pagar. El peligro fundamental es el déficit. Cuando yo ingreso 10 y he gastado 14, porque eso te lleva a más deuda para poder pagar. ¿Cómo se equilibra todo eso? Claro, que es lo que pasa en las casas. Sabes que son las pelotas esas que se hacen enormes hasta que un día pues la administración colapsa. Bueno, pues seguimos. Continuamos. Hoy se cumple un año, no sé si tenemos imágenes ya de la búsqueda de José Morilla. Tenemos imágenes, luego vamos a tener declaraciones porque nuestro compañero Nacho Serrano se ha desplazado, pero sí que tenemos ya las imágenes, José Luis, que las podemos ir comentando. Hoy se cumple un año de la desaparición de José Morilla. Un mes. Perdón, un mes, claro. Un mes de la desaparición de José Morilla, un hombre que, como saben, se perdió cerca de su domicilio, en el entorno de la Plaza de Colón. No se sabe nada de él. Hoy la búsqueda se ha desplazado hasta el río. Estamos viendo la zona del Arenal, detrás del puente del Arenal, y ha habido efectivos del Ejército que se han sumado a la Policía Nacional y a los voluntarios para buscar a este hombre. Bueno, vemos cómo la labor se ha realizado dentro del cauce. Se ha hecho ya otras batidas por las orillas, se han hecho batidas de voluntarios por los caminos cercanos a esta zona, y ahora pues se hace también en el interior del río, y vemos el final del murallón de la ribera, como digo, la zona del Arenal. Bueno, una búsqueda que la familia está desesperada ya por el encontrar a este hombre, que lleva un mes fuera de su casa, un anciano de 85 años, como digo, y se ha buscado por todos sitios. Ahora por toda Córdoba, literalmente. Pero es complicado, parece muy complicado averiguar el paradero de este hombre. Este fin de semana, además, ya se cumplían también las últimas peticiones de cámaras de seguridad, porque al cumplir un mes ya no tienen por qué guardar. Exactamente, no tienen por qué guardar ya esas grabaciones, y la familia sí que ha insistido mucho también en distintos barrios de Córdoba durante esta semana pasada para poder obtener alguna imagen, pero vemos que esa búsqueda continúa, José Luis. Sí, además las cámaras automáticamente algunas se borran. Hay otras que está a disposición del propietario de la cámara mantener más o menos la grabación. Pero otras que es que al mes salta automáticamente y va borrando lo anterior, ¿no? En las cámaras se registró una presencia de José, de Pepín, como le llama la familia, en la zona del Vial, y una menos clara en Mirabueno. El resto hay una presencia que se constató en una clínica en la zona de Santa Rosa, y son las únicas 3 pistas. A partir de ahí, pues no sé si fue para Pedroche, si fue para el río o si fue para la sierra, porque ya hay entre el río y Mirabueno un camino. O sea, y este hombre tiene 85 años y no tiene una capacidad motora. El hombre dice que andaba mucho, que anda habitualmente, pero las cuestas las lleva peor, y creo que hay que buscar, lamentablemente, de otra manera ya, porque es difícil que esta cosa no acabe mal, ¿no? Ojalá que nos equivoquemos y aparezca cualquier día, ya está en otro sitio, ya está refugiado con alguien y aparezca, pero la verdad que no tenemos una pinta esta desaparición. Ahí vemos esas imágenes que impresionan, sí que es cierto que impresionan ver esas imágenes. José Luis, vamos terminando, ¿añadimos algo más? Muy rápidamente, habla el diario Córdoba de que Lucena ha planteado el regularizar unas 1000 viviendas en suelo rústico, el problema parecido al que tenemos con las parcelaciones, aunque en el caso de Lucena no se producen situaciones especiales de riesgo para las personas, es decir, son más parcelas, no me gusta la palabra ilegal, pero no se ajusta a la ley. Mientras que en Córdoba sí que hay parcelaciones en riesgo, parcelaciones en zona inundable, la del aeropuerto, por ejemplo, o parcelaciones en la zona de la sierra, donde no hay un plan de evacuación para en caso de incendio forestal, ¿no? Las que intenta regularizar Lucena son parcelaciones que en su día se construyeron sin licencia, que algunas pagaron una cantidad importante en concepto de multas, sanciones, y que ahora pues se va a hacer una especie de tabla rasa y regularizar las que están fuera de ordenamiento.
desplazamiento, las AFO que le llaman, ¿no? Sí. No es el caso igual, de hecho en Córdoba hay un procedimiento parecido para legalizar o regularizar parcelaciones, pero va a quedar fuera las que te digo, las que estén en zona inundable no se van a regularizar, por mucho que insistan los propietarios, yo creo que tiene su sentido. Y la de la sierra le van a obligar a preparar un plan especial de protección para casos de incendio forestal que, bueno, son que a lo mejor no se puede, porque las circunstancias, los carriles o la forma donde están las casas ubicadas en entornos boscosos, de una complejidad grave en el caso de incendio, pues no va a permitir que haya esa regularización, ¿no? La de Lucena es una pista, porque es una ley de ámbito regional, ámbito autonómico, pero no es el camino, no tiene por qué ser el camino para las parcelaciones cordobesas. Y otra información, y ya ahí me callo, para el deporte, eso dejamos luego a Raúl, que hable del éxito del Córdoba, que le metió un golito al Torremolinos, creo que fue, ¿no? Empezamos bien, empezamos bien. Bueno, yo creo, como siempre comentábamos, bromeábamos antes en la redacción de pretemporada, y tampoco hay que pedir mucho más, pero el Córdoba no lleva ningún gol encajado, 100% no ha perdido ningún partido, pero claro, lleva 2 contra el San Fernando y el Torremolinos. Tampoco se ha enfrentado al Bayern ni a la Juve. Pero bueno, ahí está, ¿no? Hemos conseguido todo se andará, José Luis, todo se andará. Todo se andará. Por ahora nos conformamos con que la cosa vaya bien y que el Córdoba siga con su pretemporada y parece que encajando piezas. Luego Nacho y Raúl, que saben mucho más que yo de eso, pues abundarán en ese sentido. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Mañana nos vemos a las 12 de nuevo por aquí, a ver de lo que hablamos. Gracias.